Mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches y voy a llevar a cabo una presentación, creo que de interés, sobre cómo funcionan las billeteras digitales. Básicamente, cuando hablamos de billeteras digitales, estamos hablando de un concepto nuevo, innovador, en relación al manejo del dinero. La historia que está detrás del manejo del dinero es bastante amplia, puede tener bastantes alcances, han habido diferentes cambios. Tenemos, por ejemplo, en el origen de la humanidad, el uso del trueque, posteriormente el uso de monedas que se fueron acuñando, eh, primeramente en metal, pero de una manera tosca, de una manera poco óptima, y paulatinamente se fueron empezando a usar los billetes como gran novedad, digamos, porque las monedas inicialmente tenían un valor en sí mismas, una moneda de oro, por ejemplo. Por eso que existe la frase, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de una característica muy particular, la moneda de oro usada porque valía oro, porque valía su valor en sí misma. Y hoy en día, por ejemplo, las monedas no valen su valor en sí mismas, a menos que tengan algún tipo de, podríamos decir, beneficio, característica particular que le haya dado el BCR. Por ejemplo, algunas monedas que tienen eh, conmemoraciones, algunas imágenes especiales, entre otras. Los billetes, por ejemplo, eh, recién se usan a partir del año 1000. Acá le voy a mostrar, por ejemplo, el primer billete que se usó. A ver acá. El primer billete que se usa fue en China. ¿Por qué razón se usa este billete? Porque hubo una escasez de metal. Entonces los chinos, siempre a la vanguardia de la tecnología, dijeron, ¿sabes qué? Creemos algo que represente dinero y ya no usemos tanto moneda, usemos este billete, por ejemplo, que ven acá en pantalla, que es el primero que se usó allá por el año más o menos 1023, ¿no? O sea, hace más o menos 1000, ¿cuándo sería? Pues 1026 años más o menos, menos, ¿no? 1003 años. Como pueden ver, es un billete que aún se conserva y que permite justamente darle un cambio al uso regular de monedas. Entonces, ha tenido que pasar muchos cambios la humanidad para poder admitir otros esquemas de pago, ¿no? Las monedas y los billetes en los 80s, en los 90s, en el 2000, parecía que iban a ser elementos definitivos para producir el intercambio entre personas. Sin embargo, a la fecha ya se han creado algunos modelos ya digitales y justamente tenemos ello con ya Peplín, Luquita, las famosas billeteras digitales. Entonces, el objetivo de esta capacitación el día de hoy es justamente explicar cómo funcionan las billeteras digitales, cómo se usa ya Peplín y eventualmente cómo pueden darse algunos esquemas de riesgo en relación al uso de billeteras digitales. Si esto queda claro, entonces el objetivo de la charla está plenamente, digamos, concretado. Si no, iremos bien. ¿Cómo funcionan las billeteras digitales? ¿No? Una billetera digital no es otra cosa que un aplicativo móvil que se descarga en un celular para realizar operaciones financieras y que va a vincular tu cuenta bancaria con tu número de celular, ¿no? Siempre era problemático, difícil utilizar esas cuentas bancarias con tantos números. 350 45 28 003, ¿no? ¿Quién iba a memorizar eso? Estamos hablando de números de cuenta bastante grandes. El, en el Perú especialmente inducía a que se presenten errores. Personas que, por ejemplo,
daban un número de cuenta con algún número erróneo y se hacía una transferencia a una cuenta que simplemente tenía defectos, que no eran de la persona, etcétera. Entonces, tú terminabas pagando a una cuenta que no era la del receptor al que deseabas transferirle. Y normalmente, estimados, cuando eso se producía, asumía el error la persona que había hecho mal la transferencia. Había mucha simetría informativa, especialmente estamos hablando de los años 97, 98, 99, 2000, porque un pequeño error al momento de registrar la data podía acabar con el dinero entregado a una persona que no era la que debía recibir el dinero. Dicho sea de paso, ocurrió en muchas oportunidades que no había la opción que hoy día tienen las entidades de mostrarte preliminarmente a quién estás haciendo el envío de la transferencia. Hoy en día, si tú haces una transferencia electrónica y pones, por ejemplo, vamos a transferirle a Gerardo Caso, él me da el número de su cuenta y yo le transfiero, antes de aceptar la transferencia, me va a aparecer, usted está seguro que le quiere transferir a Gerardo Caso, me aparece su nombre, o me aparecen algunas siglas que me permiten saber que estoy transfiriendo a él. Por ejemplo, GERCAC, ¿no? CAS, perdón. Entonces ahí yo puedo saber, ¿sabes qué? Sí, le estoy transfiriendo a Gerardo, porque ¿quién más se va a llamar justo GR, asterisco, asterisco, CAS? Solamente debe ser él, ¿no? Que coincida su nombre con el número de cuenta. El, como no había esa confirmación previa, se presentaban muchísimos errores, muchísimos inconvenientes, muchísimos malos entendidos, malos ratos, experiencias malas, quejas, entre otros. Y normalmente, si tú habías puesto mal la información que querías llevar a cabo, digamos, en la transferencia, tú asumías el error. Era lo que normalmente se daba, ¿no? En el derecho existe una máxima que es bien usada. El error no genera derecho, ¿ya? Esa es una máxima, lamentablemente, que no aplica en todos los casos. ¿Por qué? Como regla, si tú has pactado, por ejemplo, varias cosas, pero no has sido claro en las reglas que vas coordinando, efectivamente podemos indicar que el error no genera derecho. Quiere decir, por ejemplo, que si una persona se equivoca y le da más plata a otra de lo que debía darle, la persona que recibe el dinero no debería decir, bueno, una lástima, ¿no? ¿Para qué me das de más? Yo me quedo con el dinero. Porque tú podrías arguir que justamente el error, el motivo por el cual esa persona tiene más dinero del que debía es un error y tiene que corregirse. No genera ningún derecho a favor de la otra parte. Sin embargo, cuando nosotros hemos pactado de una forma muy precisa, el error sí puede generar derecho, ¿no? Por ejemplo, podría estarse dando el caso en el cual una persona eh, pone expresamente que la persona que haga la transferencia debe tener cuidado, debe ser diligente para evitar que se presente algún margen de error que pueda perjudicar el envío del dinero. Si eso está pactado de esa forma en el uso de lo que es una transferencia de dinero, tú vas a tener que asumir. Entonces, acuérdate siempre, si no hay un pacto entre las personas, el error no genera derecho. Pero cuando las personas saben qué problemas puede haber en torno a un tema, a veces en el contrato ponen que si se presenta un error, lo asumirá la persona que comete el error. Te cuento un caso, por ejemplo. En el Perú, la última vez que se discutió esto plenamente fue en el caso Plaza Vea y los televisores. ¿Han escuchado ese caso, estimados? ¿Me comentan, estimados? ¿Han escuchado el caso Plaza Vea y los televisores de 35 soles? Te lo voy a mostrar. Sale acá, Plaza Vea.
Este fue un famoso caso, se presentó hace un par de años, en el cual los consumidores decían que Plaza Vea les había vendido televisores a 35 soles si usabas tarjeta U, que ahora ya no existe, ¿no? El- y que ellos tenían derecho a que le entreguen el televisor porque ese había sido el compromiso de Plaza Vea en su página web, o sea, de manera formal. Este fue el aviso que apareció en la página web de Plaza Vea. El precio regular 3.100, precio online, si lo comprabas online, digamos, digitalmente, 2.500 prácticamente, pero si usabas la tarjeta O, 34 soles 98. El error estuvo expuesto más o menos 45 minutos, una hora. Y en esos minutos, varios clientes vieron la oportunidad y pusieron comprar. Mandaron al carrito a la opción y compraron el televisor. Entonces, fueron más o menos 100 clientes los que compraron el televisor y fueron a reclamarlo pues a la tienda, ¿no? Para que se los entreguen. Los vendedores que no entendían qué pasaba decían, no hay ninguna disposición que diga que el televisor cuesta 34 soles, 35 soles. Verificaron la publicidad como pedían los consumidores y se dieron cuenta que en algún momento había habido un error. O sea, ya se había corregido por parte de la persona que ponía la publicidad, ya no decía 34 soles, ¿no? Decía algo de 2.300, 2.400, pero ellos tenían pantallazos y haciendo el registro, la revisión de los cambios de la página web, había un momento en el que había efectivamente se había presentado la oferta indebida, ¿no? La oferta que no quería hacer Plaza Vea y que eran los televisores de 35 soles. Los consumidores, de los 100 que habían comprado, más o menos 80 se organizaron para hacer su queja anti-Indecopi, ¿no? Como pueden ver en pantalla, exigieron que Plaza Vea les entregue el televisor a 35 soles. Al final perdieron porque, por dos razones. No usaron que el error no genera derecho. ¿Por qué razón? Porque ahí sí podía aplicar, porque no había un contrato entre Plaza Vea y los clientes. No habían estipulaciones previas donde diga que si tú, oye, si tú me ofreces un monto por error y yo lo veo, vale ese monto. Que podría haber perfectamente, por ejemplo, cuando haces una compra por Rappi o Pedidos Ya. Podría ser que estás pidiendo un pollo a la brasa, te parece que está 20 soles, lo compras y no te van a decir cuando llegue el delivery, oye, no es 20 soles, era 50, no, págame la diferencia, porque tú te guiaste por una compra rápida. Entonces, en esos contratos, por ejemplo, se asume, y el error lo asume la entidad. ¿Por qué? Porque de otra forma haría que sea muy difícil la forma de reconocer el error por parte de los consumidores. Además, casi siempre se compra por esas vías productos de bajo costo. Entonces no hay tanto problema. Este sí es un producto de alto costo, que ya se usa para eso normalmente páginas web, Temu, por ejemplo, o aplicativos, ¿no? Ya especializados. El tema es que no se aceptó porque había mala fe. O sea, la persona que compra de esta forma tendría que saber que ese no es el precio, decía Indecopy, del producto y que no hay, digamos, buena fe si la persona se apega a pesar de que la entidad te explica que ha sido un error, ¿no? Entonces lo tomaron por ahí. Además, el cambio fue inmediato, ¿no? Como le dije, duró 45 minutos la exposición. No es que se hizo una publicidad en diferentes lugares para que se dé la compra. Volviendo al tema que te estaba comentando, eh, mm, cuando tú hacías, buenas noches, Ana, hacías transferencias con error y le llegaba la plata a otra persona que no era la que tú querías, en esa época que no había confirmación, tenías que asumirlo tú. La tecnología fue variando y fue llevando a que las personas tengan un periodo de confirmación antes de hacer el envío, las transferencias de dinero. Ha mejorado muchísimo el tema, ¿no? Hay mucha más precisión respecto a las transferencias que haces. El error hoy en día es que te equivoques en el monto. Personas, por ejemplo, que han transferido 500 y querían transferir 50, ¿no? Cometen el error
y como no genera derecho, van a ir a decirle a la otra parte, oye, me equivoqué, te transferí 500, era 50, devuélveme los 450. La otra parte no podría decir, ¿sabes qué? Perdiste, ¿no? ¿Para qué te equivocas? ¿No? Porque así no funciona el mercado. Tiene que haber buena fe, tiene que haber un reconocimiento de que la otra persona puede haber cometido un error. Eh, En, en este proceso de dificultades para hacer transferencias, también se empezaba a perjudicar mucho el uso de cheque porque se falsificaban, etcétera. El vincular en los pagos el número del celular de una persona se vuelve recontra óptimo, porque ese tiene un margen de error menor. Al contacto lo tienes grabado con un nombre y apellido. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, oye, transfiéreme a determinado número, y ese número está guardado en tu celular como un contacto, al poner el número, te sale el nombre de la persona y casi, casi no hay margen de error. No debería haber margen de error. Entonces, ahí, por ejemplo, se han ido dando muchas personas que encuentran una ventaja en ese tipo de transferencias. Hay que explicar un tema. La billetera digital no llegó para ser gratis. La billetera digital comenzó a operar en el Perú en el 2017 como dinero electrónico y tenía un costo. Tú tenías que pagar un monto, una comisión, para poder meter la plata dentro de una tarjeta electrónica. Y luego tenías que pagar un fee, una comisión por cada consumo que realices. Como producto parecía interesante, había funcionado muy bien en África. Entonces en Perú se quiso replicar y empezaron empezaron a aparecer empresas que invirtieron para ofrecer el producto de dinero electrónico. Le decían, dame tu dinero, yo te lo desmaterializo y lo meto en esa tarjeta y tú vas a poder pagar con esa tarjeta como si fuera dinero en efectivo. Casi, casi como lo usas en una tarjeta de Metropolitano, ¿no? Eso sería muy parecido al dinero electrónico. El problema es que te cobraban por meter la plata en la tarjeta y te cobraban además por cada consumo que realizabas, 50 céntimos, un sol, dependiendo. Esa era la ganancia de la empresa que ofrecía dinero electrónico. Como comprenderán, los peruanos empezaron inmediatamente a darse cuenta que era muy costoso y dejaron el producto. Imagínate ir a comprar un emoliente, te cuesta 2 soles y te cobran 50 céntimos por cada compra que hagas con tu tarjeta, tu dinero electrónico, no sale a cuenta, rápidamente la persona ya no va a querer consumir. De la misma forma que, por ejemplo, hoy en día las bolsas de plástico desincentivan el consumo, ¿no? Antes, cuando no te cobraban, todo lo querías llevar en bolsa. Hoy en día, por un tema ambiental, te cobran un fee, un monto por el uso de bolsa de 50 céntimos y mucha gente prefiere llevar las cosas apiladas en los brazos. Va cambiando, ¿no? El mundo va cambiando, algunas cosas te incentivan, otras se desincentivan. Con estas empresas Júpiter, G-Money, que llegaron a Perú para ofrecer dinero electrónico en el 2017-2018, al 2019 ya estaban quebradas, ya se habían ido a la lona, estaban realmente muy enojadas porque sentían que no se estaba dando la ganancia esperada y estaban perdiendo muchísimo dinero. Y la gente en general no quería pagar las comisiones en el Perú, cuestión que pensaron que sí querían pagar como habían pagado en África, como te contaban. Entonces, en ese momento, el BCP ve la oportunidad. Dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ofrecer ese concepto de dinero electrónico, pero de manera más simple, no afiliado a una tarjeta, sino a tu celular, y además sin costo alguno, ¿no? Sin costo alguno. Eso fue lo que terminó haciendo que mucha gente que no tenía efectivo en el momento empiece a pagar con Yape. ¿Qué se requería para que eso ocurra? Que la otra persona también tenga el aplicativo Yape. Un proceso. Los jóvenes creen que todo nació de la nada. Pero había una época en la que yo le quería pagar, por ejemplo, a Elizabeth y le decía, oye Elizabeth, ¿estás afiliada a Yape? No, ¿qué cosa es Yape? Uy, ya, se acabó. Mejor te pago con efectivo porque no tengo tiempo para estar explicando pues, qué es Yape, para que lo descargues y todo el rollo, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, un periodo de tránsito, de aprendizaje, donde las personas
empezamos a sumarnos a Yape y a darnos cuenta de que era un mecanismo práctico para manejar. Algunos se sumaron rápidamente, como siempre, les encanta la tecnología, se suman al toque. Y otros lentamente, ¿no? Decían, pero ¿para qué sirve eso? Yo me estoy acostumbrado a manejarme en efectivo. Hasta que algo hacía que te des cuenta que era mucho más óptimo. Por ejemplo, alguna circunstancia, estás en el taxi, quieres pagar, tienes 20 soles, el chofer no tiene, vuelto, entonces tienen que ir a comprar lo que siempre se hacía antes, ¿no? A un grifo, a una tienda, para que te cambien el billete y poder pagarle al chofer y terminar haciendo una compra totalmente innecesaria, ¿no? Porque tú no querías para nada ese producto. Esa era la historia de todas las personas que somos mayores de 35 años, ¿no? La historia de la dificultad de poder manejar el dinero, ¿no? Siempre, a veces, con personas que no tenían para darte vuelto, las tiendas, a veces te decían, no me rompas, pues, no me traigas tan temprano un billete en efectivo, ¿no? No me traigas un billete grande porque te vas a llevar todo muy sencillo, decían, porque siempre buscaban estar asencilladas para dar vuelo. Eso ya es prácticamente cada vez menos usado. El, el yape, sin embargo, ocasionó bastante, digamos, rechazo en personas mayores de 50 años. Las personas mayores de 50 años decían, no, ¿para qué? Eso es un riesgo. Puedo terminar pagándole un contacto que por error, puedo eventualmente tener algún tipo de fraude, así que no me voy a abrir mi YAPE. Y había toda una población mayor que no quería sumarse a YAPE, de 50, 55, 60, 65 años. Jamás los ibas a ver abriendo YAPE porque les parecía riesgoso, les parecía complicado. Hasta que vino pues el COVID, ¿no? El COVID, que comienza en el año 2020, ataca especialmente a los adultos mayores. El COVID, que fue una desgracia, que fue una, digamos, situación muy negativa para muchas familias. Hay personas parejas que no sobrevivieron al COVID, personas que fallecieron durante el COVID. Pero ahí donde a algunos les costó muchísimo el COVID, otros lograron mejorar. Por ejemplo, hablamos de los representantes de YAPE, porque justo la población etaria, el grupo de edad mayor a 50, que era el que no quería usar YAPE, era el más amenazado con el COVID. Era como si llegase una pandemia a la medida de la necesidad de YAPE. El que no quiere usar ahora es el que quiere menos contacto, porque si te daba COVID y tenía más de 50, el riesgo era mayor. Si tenía más de 60, el riesgo era muy fuerte. Entonces esas personas con más razón ya no querían contacto físico. Y para hacer un pago, para hacer una transferencia, empiezan a preferir el yape, ¿no? Que usar las monedas, los billetes. Había la sensación de que si tú recibías de un vendedor un vuelto en monedas, en billetes, se estaba dando en ese vuelto el COVID, ¿no? Por más que use mascarilla, había una preocupación latente. ¿Cómo evitar ese contacto físico? Con la billetera digital. Entonces, ahí es donde se va la estadística, se va hacia arriba, se vuelve realmente el- un éxito, ¿no? Y luego los otros bancos que tenían sus otros aplicativos como Plin, Tunki, Agora, ¿no? BIN, empiezan a buscar que se pueda dar la intercambiabilidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo tengo Yape, solamente puedo pagarle a yaperos, ¿no? También puedo pagarle a plineros, ¿no? Hay intercambiabilidad, así como en su momento hubo intercambiabilidad entre Claro y Movistar, a pesar de que eran empresas que daban servicio de celular y que son diferentes, ¿no? El mundo cambió, estimados, ¿no? Ahí puede ver, por ejemplo, una persona que está pagando a un chofer mediante Yape, ¿no? Antes, esta persona hubiera tenido que salir a la calle con un canguro lleno de billetes y monedas para pagar exacto, ¿no? Especialmente si tiene que tomar permanentemente taxis, porque hay personas que viven dentro del taxi, constantemente se desplazan de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces era tener un canguro donde haya plata, donde haya moneditas y que siempre que puedan sacarte de apuros.
Salir a la calle era salir siempre con tu billetera, salir siempre con un monedero, porque si no podías tener una necesidad y no saber cómo atenderla. Hoy en día sales con tu celular, ¿no? Y cualquier problema que haya, ni siquiera la tarjeta requieres. Puedes hacer todos los pagos digitales de una manera sencilla empleando el celular. Por eso que el celular, si se cae, si se malogra, si se pierde, si te lo roban, te perjudica bastante porque estamos con una dependencia del celular bastante significativa. El YAPE, ¿no? Al 2026 supera los 20 millones de usuarios, o sea, la mitad de la población peruana utiliza YAPE, ¿no? Probablemente sean 15 millones y 5 millones sean personas que tienen más de un número, ¿no? Un número personal, un número para negocios. El otro día me fui a una cevichería donde venden menú y ceviche. Y había un QR para el menú y había un QR para ceviche. Y si tú, por ejemplo, pagabas en el QR de menú lo que era el ceviche, a la hora de tomar la foto, te llama la atención el vendedor, te dice, ¿por qué has pagado ahí? ¿No? ¿Por qué? Porque dentro del negocio se reparten los ingresos una pareja, ¿no? Uno es responsable del ceviche y el otro es responsable y beneficiario de los menús. Entonces, esas personas tienen dos números de IAPE de todas maneras, porque les conviene como negocio, ¿no? Hay personas que tienen su YAPE como número personal y el número de su negocio, por lo tanto, dos. Entonces, esos 20 millones de usuarios podrían tener varios duplicados, ¿no? Varios titulares con más de un número de IAPE. Plin también está interconectada y agrupa bancos como BBVA, Interbank, Scotia, Banbif y Caja Arequipa, ¿no? Entre Yape y Plin, sin duda Yape es más exitoso. ¿Por qué? Porque es más antiguo, es más potente, ¿no? Ya pasaron a la segunda fase. Les mencionaban que no cobra Yape, ¿no? No cobra en una primera fase, ¿no? En una segunda fase, ya más que cobrarte, te llena pues de publicidad, ¿no? Te vende otras cosas, va creando eventualmente las necesidades y se va afiliando en negocios que como ya saben que el YAPE tiene mucho peso, entonces deciden poner el YAPE como una opción recurrente, como una opción de pago frecuente, entre otros, ¿no? Entonces ahí es donde ya va cobrando YAPE por convenio con entidades que venden justamente para vender más. El, Tenemos, por ejemplo, que el 67% de adultos ya tiene una cuenta. Esta cifra mejoró sustancialmente con el COVID, como te he contado. Y también va a ser importante el número de operaciones, la cantidad de transacciones. Yape no distingue montos, pues. Yape no tiene un monto mínimo para hacer la transferencia. Tú puedes pagar un caramelo con un Yape, con un yapeo, ¿no? Cuestión que jamás hubieras hecho con la billetera que te mostraba hace un momento, el dinero electrónico. Gmoney te hubiera cobrado. Si pagas un caramelo de 20 céntimos con Gmoney, te hubiera cobrado 50 céntimos, con lo cual el caramelo te salía 70 céntimos. Con Yape no hay ese problema, ¿no? Ahora, no son las únicas. Por ejemplo, ahí pueden ver en pantalla que hay otros modelos de tarjeta, como por ejemplo Agora Pay, está Sodexo, que siempre ha tenido sus vales para las empresas, ¿no? Está BIM, está Wallet, ¿no? Está Cambista, está TuPay, que son justamente empresas que han ido entrando a este negocio, pero para usuarios más focalizados. Mientras Yape es para todos, abierto a todo el mundo, por ejemplo, Sodexo es para empresas, ¿no? Empresas que quieren darle a los trabajadores un beneficio, van donde Sodexo y en vez de darle plata en efectivo, le dan la tarjeta que tiene algunos instrumentos de verificación, de cuidado, para que no se presente algún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son los beneficios de las billeteras digitales? ¿No? Sin duda hay varios, hay varios. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos es mayor inclusión financiera, ¿no? Siempre era un problema obligar a las personas a que abran una cuenta, tratar de que ahorren de manera formal. Y realmente con Yape
a pesar de que están en un plano formal, las personas lo manejan como que es un plano más informal. O sea, como que abrir una cuenta les parecía hasta, se podría decir, engorroso, un típico trámite molesto, ¿no? Pero manejar con tu celular pagos les parece cool, ¿no? Es mucho más práctico, la recepción que tiene el producto es bastante más óptima. Entonces, definitivamente genera mayor inclusión, la gente está cómoda con Yape, ¿no? Y más bien, cuando tienen que afiliarse a un contrato de ahorro y todo eso, lo ven pérdida de tiempo, demasiada burocracia, demasiado trámite, entre otros. La reducción de los costos, ¿no? Es mucho más barato hacer los pagos, es mucho más práctico. Algunos negocios, al momento de pagar, te ponen el QR para que tú lo escanees y te sale hasta el monto en el celular para que tú lo pagues, ya que más, ¿no? Hace también que haya más eficiencia en las transacciones y que te quede una prueba también, porque tú haces el pago de Yape y te queda un pantallazo de que ha hecho el Yape, hay un registro de movimientos, ¿no? Hay mayor seguridad y transparencia, ¿no? Antes, ¿qué pasaba con las transferencias electrónicas, ¿no? Eran un dolor de cabeza, porque tú hacías la transferencia, yo le transfiero, por ejemplo, a Carlos Calderón, y una vez que salía la plata, había que esperar a que le llegue a su cuenta y que los bancos organicen el cobro y le paguen a él el dinero que se había enviado. Carlos me decía, la plata, ya te pagué, te pago temprano, seguramente mañana lo verás en tu cuenta. Esa era toda una época en la que había esa demora típica de las transferencias de banco a otro banco. Si era dentro del banco era más rápido. Interbancaria demoraba un día, 2 días. Hoy en día el YAP es instantáneo, ¿no? No tiene ese problema de las transferencias o que tenían las transferencias, pero además permite compartir a la persona que le has pagado el sustento de que se ha llevado a cabo el pago, ¿no? Con lo cual mejora pues totalmente la transparencia en el manejo del producto. Otro de los beneficios, ¿no? Ahí pueden ver una señora vendiendo su emoliente y que probablemente va a recibir la plata en Yape, el pago, ¿no? Reduce la economía informal, porque las personas, si bien están recibiendo el YAPE, ¿no? Finalmente ese YAPE está afiliado a una cuenta. No, no puedes tener YAPE sin afiliación a una cuenta, porque justamente ese era el gancho. Y ahora, hay negociantes que pueden decir, oye, yo quiero hacer negocio, pero no quiero que el banco me esté viendo cuánto gano, no quiero tener un depósito de cuenta de ahorro. Ahora es tu riesgo. Ahora, por ejemplo, viene un cliente y te dice, te voy a pagar. Ya, págame. ¿Tienes Yape? No, no tengo. Uy, no te puedo pagar entonces. Me voy a otro negocio. Ya los emprendedores se dan cuenta de que el cliente prefiere pagar con Yape. El otro día tuve una kermés en el colegio de mi hijo y me tocó cuidar caja. Habían dos tipos de caja, caja efectivo y caja Yape, ¿no? Y a mí me tocó caja efectivo. Entonces, casi me quedo dormido, estimados, toda la mañana ahí solo esperando a que vengan clientes, que vengan personas a la kermés a comprar. Y yo decía, esta kermés es un fracaso, no viene nadie. Y de repente converso con un amigo que está en una cola de caja Yape y me dice, esto es una desgracia, ¿no? Está repleto de gente, de verdad que acabo cansado, estresado, creo que se me ha perdido un poco de plata, etcétera, ¿no? ¿Por qué ocurría eso, no? Porque las cajas de dinero en efectivo las ponen en esa kermés en una zona donde no transita tanta gente, porque son menos usadas. Las cajas donde se usa IAPE las ponen más visibles. Entonces yo en una esquina medio ocultado, ni siquiera veía que llegaba gente. La cantidad de compras que se hizo con dinero en efectivo en ese ensayo, en ese kermés, fue más o menos de 6-1. O sea, 600 soles eran comprados en Yape y solo 100 soles eran en efectivo. Esa era la tendencia. Y esa es la tendencia moderna. La gente termina pagando más mediante billetera electrónica que mediante dinero en efectivo, ¿no? El mundo ha cambiado.
mayor accesibilidad, ¿no? Siempre y cuando haya conexión a Internet. Ahí está el tema, ¿no? Mañana va a haber una marcha. No quiero politizar la charla de ninguna manera, pero esa marcha va a ser que cierren el centro. ¿Ya? Si tú trabajas en el centro de Lima o tienes que hacer algo por el centro de Lima, acuérdate que mañana van a haber restricciones, ¿no? Lo que te cuesta entrar al centro 20 minutos, mañana te va a costar una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque se está cerrando frente a marchas de personas que vienen del interior del país, pero que son peruanos de pura cepa. Y estos peruanos sienten que el Estado no les da los servicios que llegan a determinadas zonas. En determinadas zonas hay internet, hay luz, hay agua. En otras zonas periféricas no hay agua, no hay luz, no hay internet. Entonces, esta maravilla llamada YAPE, de la que les estoy hablando, todo muy bonito mientras tengas señal. ¿Quién no experimentó alguna vez en un concierto, en un espacio subterráneo, en un espacio cerrado, que se te va la conexión y no puedes pagar, ¿no? El- es muy incómodo. Es realmente toda una peripecia pagar. Tienes que salir del local, buscar señal, estar levantando el celular hasta que por fin agarras señal y pagas. Eso, por ejemplo, es una debilidad, la dependencia del Internet. En un país como Perú, impulsa el comercio y la inversión, por supuesto. Como les digo, muchas compras sin Yape se aguantarían, con Yape se llevan a cabo. Mayor control y flexibilidad, sí, porque la persona puede ir viendo la manera de pagar con más facilidad. Es una opción más, ¿no? ¿Cómo puedes pagar en el Perú? ¿Cuál es el sistema de pagos en el Perú? Efectivo, títulos valores, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y ahora las billeteras electrónicas, que son de las que estamos hablando. Eso es más flexibilidad, es mucho más facilidad. Permite la reducción de robos y contagios. Contagios ya fue, porque ya no hablamos de la pandemia, ¿no? Pero se habla de una pandemia llamada hantavirus. Ahí sí podría perfectamente ser muy útil nuevamente el pago sin contacto. La reducción de robos. El delincuente normalmente, el 90% de delincuentes te roban lo que tienes encima. Hay un 10% mal habido y que debe ser severamente castigado, que tratan de conseguir por otras maneras que tengas aquello que no tienes encima. Por ejemplo, te secuestran y piden que se dé un rescate para devolverte. Ese es mucho, el injusto de eso es muchísimo más alto que el injusto de un simple hurto, ¿no? De un arranchamiento. Pero el arranchamiento es el 90% de robos en el Perú, que te quiten lo que tienes en la mano. Entonces, mientras más dinero traslades, más riesgoso es, ¿no? Porque hay personas que te marcan, hay personas que están mirando lo que haces y viendo que llevas dinero para poder hacer lo que haces. Hoy día se ha dado un hurto de una persona que está hablando por teléfono y de repente está whatsappeando, viene el delincuente y le arrancha el celular. Tiene cómplice, porque cuando el delincuente empieza a correr para escaparse, un vehículo se acelera como para que la persona que le han robado no pueda pasar, como si fuera un obstáculo. Y tiene a su vez una persona adicional que está por ahí merodeando, que se hace la distraída, que está mirando el modelo de lo que tiene. O sea, como dando un go, ¿no? Si te robo, por ejemplo, le robas el celular a tu profe, Jorge Machuca, te quemaste, ¿no? Porque mi celular es de baja gama, no invierto mucho en celular, no me parece tan importante estarme paseando con el más exclusivo, ¿no? No va por ahí mi gusto, podría ser, pero no va. Pero hay gente que sí, que le gusta tener pues el celular de más alta gama, con los mejores filtros, con la mejor potencia, con la batería que dure más, entre otros. Esas personas necesitan un ladrón que sepa de celular. Y el ladrón a veces requiere apoyo para poder saber cuál es el celular que le conviene robar. En este robo confluyen tres personas. El que avisa si el celular es de buena gama, el vehículo que cierra
cuando va la víctima a reaccionar y el que arrancha y corre, que es el más veloz. Las tres personas están viendo qué tienes encima, están viendo qué llevas para poder robarte. Entonces, mientras tú uses mecanismos donde no lleves cosas, le haces más difícil la historia del delincuente. El delincuente dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué le quito? ¿No? Y no vas a poder quitarle mucho si es que la persona tiene justamente el uso de mecanismos digitales de pago. El dinero lo lleva prácticamente no en físico, sino en medios virtuales. Se le complica a delincuentes, ¿ya? Ahí pueden ver, por ejemplo, un señor que retira 21.000 soles, obviamente es el monto de la AFP, ¿no? Las cuatro ITs de un banco y le terminan arrancando los 21.000 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, ¿no? La persona, el delincuente está atento a qué cosa llevas para poder arrebatarte. Se le complica mucho más poder robarte y, por ejemplo, obligarte a que hagas transferencias, otras cosas, porque eso es más rastreable. Quitarte el dinero en físico es menos rastreable. Por ejemplo, si yo agarro y te digo, ya, no tienes dinero en efectivo, ya, pero hazme una transferencia a esta cuenta, ¿no? Para poder robarte. Me estoy haciendo el harakiri, pues, porque van a rastrear de quién es esa cuenta de repente por un tiempo le pagas para que diga para que sea un testaferro y reciba la plata y te la dé, pero luego puede estar en tu contra y revelar que tú eres el causante de ese robo. ¿No? Sí, cuando el delincuente tiene que apoyarse con otras personas para poder justamente cobrar el dinero, ahí es donde normalmente no le sale a cuenta y puede perjudicarse. Entonces, ahí Yape para ti es un super golazo. Impulsa la interoperabilidad, ya que permite que haya intercambio, como te he comentado, entre diferentes entidades, que puedan también las personas pagar por diferentes vías. E impulsa la innovación, porque la persona termina pagando empleando tecnología y por lo tanto dándole a su propio negocio diferentes maneras de salir adelante, ¿no? El negocio obviamente va a prosperar si le pone a las personas más facilidades, ¿no? Si le ponen menos facilidades, el negocio le va a ir mal, va a tener dificultades. No me digan que no han visto, por ejemplo, últimamente una combi o un bus donde el chofer tiene su yape, su código PLIN para que tú le puedas pagar. Eso, por ejemplo, se pone porque las personas no llevan efectivo. Ya no le pueden hacer esa jugada de que llegamos al paradero, tienes que pagar tu pasaje uy, me olvidé la billetera, no tengo la mano, ¿no? Ya no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el chofer te va a decir, ahí está mi QR, págame ahí. Son temas que van cambiando y que el emprendedor se va dando cuenta que mientras más fácil te haga el pago, más va a cobrar. Entonces, ahora lo que hay que tener presente ya en el cierre de esta capacitación, estimados, son los esquemas de fraude, ¿no? Todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno, el yin yang, ¿no? Todo lo que te he contado son maravillas de la billetera digital, pero lo cierto es que tienen lamentablemente problemas también y hay que tener mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, el yape falso, estimado. No vas a caer en yape falso. Tú, cliente de la cooperativa de San Miguel, por favor, no te olvides que existen yapeos fantasma, ¿no? Un aplicativo que te muestre el confeti cuando te hacen el pago y en realidad no ha entrado nada a tu cuenta, ¿no? El yapeo falso es un simple aplicativo que simula que se ha llevado a cabo un pago sin que se haya llevado. El delincuente pone, por ejemplo, yo te compro a ti algo de 20 soles, pongo el número 20 en esos aplicativos y simulan como si se hubiera dado un pago, incluso la constancia, no se ha dado ningún pago en la cuenta, ¿no? Entonces lo muestran al vendedor y el vendedor que vende mucho, que está distraído, normalmente va a pensar que sí le han pagado. Por eso que hay que hacer doble verificación, ¿no? Mirar siempre, especialmente cuando el cliente nos puede traer algún tipo de duda, ¿no? Porque hay personas que ciertamente son más confiables porque los conoces, te compran seguido, van siempre a tu negocio, ¿no? Como te van a hacer un yapeo falso, pues se ha ido 10 veces a tu negocio.
si son consumos menores, no debería darse una estrategia para un engaño en particular. En cambio, si ves una persona que nunca va a tu negocio, que tiene una actitud medio sospechosa, nerviosa, esquiva, que mira para otro lado, etcétera, y te muestra el yapeo falso, pues duda, ¿no? Ya han habido bastantes personas que se han dado cuenta y que han terminado deteniendo al estafador o eventualmente enfrentándose a que les paguen de verdad lo que correspondía por el consumo. Como dice la publicidad, verifica siempre tus movimientos. Otros mecanismos de protección tiene que ver justamente con el uso de mecanismos encriptados. Yo te recomiendo, ¿ya? Y ya lo he dicho en otras capacitaciones, nunca uses Yape de un internet público. Nunca. Oye, me voy a tomar un cafecito acá en Starbucks. ¿Cuál es su Wi-Fi, señor de Starbucks? Es tanto. ¿Cuál es el código? Este. Bueno, me voy a poner ahí a esperar a mis compañeros. Ese es un error típico y lamentable. A la única red que tienes que confiar es a la red de tu casa o a la red de tu celular que tú mismo compartes para poder usar tu computadora u otros productos. Pero si te vas a colgar a Wi-Fi, a Wi-Fi, no uses Yape, no uses mecanismos de pago porque es como estar desprotegido, es como ir a la playa sin bloqueador, ¿no? Puede ser que no pase nada, pero puede ser que pase algo malo, ¿no? Por ejemplo, quemarte, hacerte daño a la piel, que tú sabes que se van sumando y te puede dar más adelante cáncer. Aquí hay que evitar siempre los usos de espacios donde los mecanismos de Wi-Fi sean abiertos. Va a ser importante también chequear tu lista de contactos y actualizarla, ¿no? Porque eventualmente podemos tener grabado el número de una persona que ya no usa ese celular y terminar pagándole a una persona que no correspondía. Va a ser importante también ir viendo eventualmente que las entidades tienen algunas maneras de bloquear el uso sospechoso de Yape, el uso sospechoso de Plin, cuando los montos son inusuales, por ejemplo. Mi consejo, ponle un límite. Por más que hayan días en los cuales el límite te quede corto, siempre ponle un límite máximo estimado de 500 soles al día. Las personas que ponen 1000, 2000, siempre manéjense con cuidado porque pueden darse situaciones de ataque. Siempre va a ser importante, más que usar el número, usar el QR, porque este es un mecanismo mucho más seguro para evitar pagos erróneos que hemos visto que pueden presentarse. El QR te lleva al número correcto, el número que tú digitas puede tener un margen de error, el margen humano. Entonces, para un uso adecuado, ¿no? Siempre mantén el uso en las apps, actualízalas permanentemente porque es una medida de protección. Cada vez que tú actualices una app, entras a versiones donde los creadores del app se han dado cuenta que hay problemas que hay que corregir, debilidades que hay que mejorar. Siempre trata de usar las opciones de autenticadores de biométricas que tienen YAPE, que tiene Plin, y que te permite poner siempre alguna parte de tu cuerpo, especialmente la huella digital, para que puedas validar una transacción, para que puedas validar que tú eres el que está usando el YAPE correctamente. La otra opción que he visto es tu rostro, ¿no? O sea, vienen, antes de hacer la transacción, te tomas una foto para que vean si calza con la foto que tú has puesto, digamos, de perfil. El problema de la foto, ¿no? Para serles bien sincero, es que demoran. Y además, si supone que tienes que pagar, estás en una discoteca, estás en un concierto, no te lee bien la luz. Entonces el dispositivo falla y te dice, no puedo procesar tu cara, no puedo procesar tu cara y tú tienes que pagar. Y el dispositivo de seguridad, en lugar de ser más importante la seguridad, te quita tiempo, te estresa y terminas dificultado totalmente. Usa claves para poder acceder. Todos tenemos una clave de llave PLIN, así que ponla siempre. Verifica los pagos, como te he dicho, para evitar pagos fantasmas. Evita las redes públicas, como te he mencionado. Reporta situaciones inusuales. Oye, me aparece un pago, me aparece un abono que yo no he hecho error, de que si te entra plata desconocida, lo tomes como algo bueno, ¿no? O es un cliente que se ha equivocado
o es una persona que está sondeando también la información que tú tienes. Así que cualquier pago que no sea un pago que tú has coordinado, que tú has previsto, que tú has realizado, ten cuidado con eso. Me refiero a los abonos, me refiero a cuando alguien te paga a ti. Si no es coordinado y entra de la nada, desconfía de eso y repórtalo, porque es una inusualidad. Lo usual es que tú pagues, lo usual es que te paguen, pero que te pague gente conocida, gente que te está pagando un servicio, un producto que tú le has ofrecido. No que te llegue la plata del cielo porque no hay nada de eso. Y mucho cuidado si pierdes tu celular. Hoy en día perder el celular es como perder tu computadora y que cualquiera pueda hacer lo que quiera con esta información. Hay un enlace que va a estar en la presentación que te estoy poniendo, que es YAPE Validación de Desafiliación. Si bien no puedes entrar por tu celular a YAPE, puedes ir a cualquier computadora y poner este enlace que está acá. Una vez que lo pones, te va a permitir configurar un par de datos e inmediatamente llevar a cabo la desafiliación. Todos los ladrones de celulares le entregan, o sea, una vez que recuperas tu línea, te han reventado Yape. No te olvides de eso. Yo he perdido mi celular y como tenía mecanismos de protección, cuando recuperé la línea me salía que había excedido totalmente el volumen de transacciones permitido, que había intentado entrar a mi cuenta de manera indebida en demasiadas oportunidades. ¿Qué cosa era? Era un delincuente, pues, que cuando perdí mi celular trató de aprovecharse y sacar el dinero, hacer transferencias, beneficiarse con el dinero ajeno. No se olviden, estimados, cada vez que nosotros hablamos de finanzas, el 80% es mente, solamente el 20% es dinero. Las personas que manejan mejor sus finanzas no es porque ganen mucha plata, sino porque saben administrar bien cuáles son sus necesidades y razonablemente en qué pueden gastar el dinero. Yo soy Jorge Machuca Vilches, autor del Manual del Consumidor Financiero editado por la UPC, autor de Relatos Financieros de Editorial Crecer, y ahí tienen mis redes de contacto. Nuevamente ha sido un gusto para mí estar con ustedes y espero que esta charla les haya servido, estimados. Me despido, estimada Crisma. Gracias, Lady. Gracias, Carlos. Crisma. Ah, ya, espérame un segundito. A ver, ya. Estimado, les mando un fuerte abrazo. Me comunica Crisma en esta oportunidad que no va a haber sorteo. Espero que para la próxima que les traiga mucha suerte. Un fuerte abrazo a todos.